Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Bienvenidos a otro encuentro más de Sociedad y Estado, y bueno, espero que hayan podido, digamos, descargar sin ningún problema las clases anteriores, que hayan podido de alguna manera ponerse al día, digamos, con las clases, y que hayan podido además leer el texto de Gravedian, que hasta ahora es el primero, ¿sí? Que tienen que leer. Bueno, a ver, el tema es el siguiente, ¿sí? La clase pasada vimos el concepto de Estado, ¿no es cierto? Que el Estado es un conjunto de instituciones que gobiernan sobre un territorio. Esas instituciones tienen un gobierno, pero también tienen otras instituciones que permiten ejercer ese gobierno, como por ejemplo el ejército, la policía y de la fuerza. Este es un concepto muy importante. ¿Por qué razón? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, es decir, el Estado es el único que me puede castigar físicamente, digamos, si yo, por ejemplo, incumplo sus directivas, sus órdenes, sus normas, sus reglas. Entonces, este proceso, digamos, de formación del Estado, digamos, es un proceso largo, no es que de la noche a la mañana aparecen en los territorios organizaciones que tienen este monopolio de la fuerza y que controlan a la población dentro de esos territorios. Es un proceso complejo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto principal? La idea es preguntarnos en esta clase, ¿desde cuándo existe el Estado en la Argentina y por qué existe desde entonces? ¿Sí? Bueno, la clase, digamos, justamente es sobre la generación del 80, de 1880, y sobre la conformación del Estado argentino. A ver, esta imagen me parece que es muy elocuente porque es un mapa que generalmente poco aparece en las escuelas. Es un mapa que poco, digamos, en la escuela. Es un mapa argentino, digamos, anterior a 1880. ¿Por qué es importante? Porque generalmente se nos suele decir que el Estado, que la Argentina cumple años, la patria cumple años el 25 de mayo porque se celebra la Revolución de Mayo de 1810. Y nos dicen que la Argentina existe desde entonces. Eso es falso. Otro mito, digamos, tan presente en la escuela. La Argentina existe desde la Declaración de Independencia en el Congreso de Tucumán desde el 9 de julio de 1816. También es falso. Lo que ven acá, digamos, es lo que era la Argentina en 1850, es decir, hasta antes, digamos, de la formación del Estado argentino, que va a ser en 1880. Como pueden ver, digamos, hay varias provincias que son muy distintas, digamos, a las provincias que conocemos ahora, ¿sí? Cada provincia tenía un caudillo, es decir, tenía un gobernante, que no era un gobernante ni elegido democráticamente como son los gobernadores, y era un tipo, digamos, que en general, digamos, se sometía a la Constitución, que por otra parte tampoco existía, cuando existía tampoco regía, sino que era un sujeto que gobernaba porque tenía un ejército, ¿sí? Personal, que le permitía ejercer ahí, sí, digamos, el monopolio de la fuerza, pero dentro de su provincia, no en el Estado en general. Y por supuesto, digamos, esos territorios que están marcados de azul, un poquito más oscurito, digamos, es el territorio indígena, donde por supuesto el Estado argentino ahí no tenía ninguna clase de incidencia porque eran poblaciones que estaban fuera del Estado. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Digamos, estamos hablando de 1850, es decir, mucho tiempo después de la independencia. Sin embargo, ahí aún no hay un Estado. ¿Por qué razón? Porque fíjense lo que es el territorio argentino y si estamos diciendo que el Estado es aquella organización que tiene el monopolio de la violencia dentro de un territorio para organizar y para controlar a la población dentro de ese territorio, bueno, acá no se estaría dando, ¿sí? Acá, digamos, cada uno, digamos, cada provincia tiene su caudillo, tiene su gobernante, ¿no es cierto? Cada provincia tiene una aduana, cada provincia controla, digamos, que se pase o no se pase, o sea, no existe el derecho, por ejemplo, que existe hoy, de circular libremente por todo el territorio. Obviamente que en el territorio indígena pasa algo parecido, con lo cual no podemos hablar, en los términos en los que venimos haciendo, que en la Argentina hubiese un Estado. Esto es muy importante, ¿sí? En la Argentina recién va a haber un Estado en el año 1880, no antes. ¿Cuándo es que efectivamente aparece el Estado argentino y por qué? Bueno, acá, digamos, aparece, digamos, el billete de 100 pesos, hasta no hace mucho el billete de mayor denominación de nuestra moneda, y no en vano puse, digamos, el rostro de Julio Argentino Roca y atrás, digamos, una imagen de las conquistas al desierto. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que de ese collage que vimos antes de provincias gobernadas por sus caudillos y de territorios gobernados por los indígenas, se pasa a la conformación del Estado Nacional? Bueno, hay una sola respuesta, es por la fuerza, es mediante la violencia. La oligarquía terrateniente, o sea, aquellos sectores que eran dueños de la tierra, ¿sí? Básicamente de lo que es la Pampa Húmeda, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, del sur de la provincia de Córdoba, de la provincia de Entre Ríos, deciden que necesitan un Estado para poder exportar su producción al exterior, específicamente Inglaterra, que necesitaba de esos productos, y entonces se encomiendan al Estado Nacional, digamos, comandado primero, digamos, bueno, por Mitre, Sarmiento, Avellaneda, posteriormente por Julio Argentino Roca, que no era el presidente, va a ser después el presidente, pero que en ese proceso era el general, digamos, que comandaba el ejército, justamente, digamos, de someter tanto a las poblaciones indígenas del sur y exterminarlas, como, ¿sí?, a los caudillos armados de las provincias. Una vez que eso ocurre, o sea, una vez, digamos, que ese mapa que vimos antes, digamos, se unifica bajo el dominio del Estado argentino, recién ahí podemos decir que en la Argentina existe el Estado.
Y esto existe desde 1880 y no antes. Con lo cual, toda esa idea que la Argentina existe desde 1810, desde 1816, desde la Constitución, bueno, todo eso son mitos escolares. Es el relato escolar que vamos a ver bien por qué pasaba, digamos, pero digamos que ninguno de ellos realmente, digamos, asume la verdad. La Argentina como tal, la Argentina moderna, existe desde 1880. Una vez que está conformado el Estado, delimitado el territorio, que hay un gobierno central, que hay un ejército central, que existe un Estado que ejerce el monopolio de la fuerza en todo el territorio, digamos, ahí recién podemos decir que existe un Estado. ¿Cómo son los primeros años de este Estado, de este naciente Estado? Bueno, en principio, digamos, ver una generación que va a gobernar, ¿no es cierto? Por eso hablamos de la generación del 80, y habrá un partido político que va a tener el control del poder en ese momento en la Argentina, que va a controlar ese Estado. O sea, ese Estado, digamos, ese conjunto de instituciones, va a estar gobernado por un partido llamado PAN, Partido Autonomista Nacional. ¿Cómo era este partido? Bueno, era básicamente, digamos, un partido oligárquico, un partido que representaba los intereses no de toda la nación, sino de la oligarquía terrateniente, digamos, que era la que tenía el poder en ese momento. Dos, era un partido de ideología liberal conservadora. Hagamos un poco de memoria en la clase anterior que hablamos de ideologías. Por favor, si alguien no vio esa clase, haga clic, ¿sí?, en el link en este canal, digamos, y vea esa clase sobre ideología. Era un partido liberal conservador. ¿Por qué razón? Porque el PAN, digamos, cuyo presidente era Roca, el presidente de la Nación a partir de 1980 es Roca, tenía ideas económicas liberales, es decir, ellos se pronunciaban a favor del libre comercio, a favor, digamos, del libre juego de la oferta y la demanda, a favor de la libertad para exportar y para importar. No había allí, digamos, ninguna clase de problema, digamos, ni tampoco querían la intervención del Estado en la economía. O sea, eran económicamente liberales, pero a nivel político eran conservadores. ¿Por qué eran conservadores? Porque hacían fraude electoral. ¿Por qué, digamos, este partido político, digamos, liberal, conservador, oligárquico, ganaba siempre las elecciones? Ganaba las elecciones porque hacía fraude. ¿Cómo hacía fraude? Bueno, el voto no era como hoy el voto es secreto. Uno entra a un cuarto oscuro, agarra una boleta, la pone dentro de un sobre y luego va a una urna que se cuenta. Y hay, aparte, fiscales de varios partidos. En esa época el voto era cantado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno, digamos, debía decir en voz alta por quién votaba, y lógicamente esto lo que desencadenaba eran persecuciones políticas que hacía que obviamente el partido que tenía más fuerza estuviera siempre en el poder. El grupo social al que respondía este partido político era la oligarquía, es decir, los dueños de la tierra, los terratenientes, los hacendados, los estancieros, que tenían vacas y que tenían aparte trigo y que tenían otra clase de cultivos. Y el modelo, digamos, que se llevó a cabo, ¿sí?, el modelo económico que se adoptó, digamos, fue el modelo agroexportador. ¿Qué fue el modelo agroexportador? Bueno, fue un modelo económico, básicamente liberal, o sea, el Estado no tiene una clase, digamos, de intervención, digamos, en ese modelo económico, y básicamente se basó en varias cuestiones, pero la más importante eran dos. Se exportaban materias primas, es decir, los estancieros argentinos, digamos, por medio del Estado argentino, que hacían las gestiones, ¿no es cierto? Lo que hacían era, digamos, exportar su producción a Europa, específicamente a Inglaterra. La carne y los cereales eran comprados por los ingleses y pagados muy bien, digamos, en divisas, que en ese momento eran el oro y las libras esterlinas. ¿Sí? Es decir, ellos vendían su producción, lógicamente, un hacendado, ¿no es cierto?, que tiene trigo, que tiene vacas, ¿no es cierto?, lo vende a Inglaterra, digamos, los ingleses que compran esa producción, y él vive muy bien, digamos, y de hecho, digamos, se enriquece casi obscenamente, ¿sí? El país se enriquece con esto en un principio, lógicamente se enriquece el país, pero no es que esa riqueza se distribuía entre toda la sociedad, sino que quedaba, digamos, en el reducido grupo, digamos, núcleo de terratenientes exportadores. Y por otra parte, como se exportaban las materias primas, se importaban las manufacturas, es decir, todo lo que fuera manufacturado, o sea, todo lo que fuera trabajado y realizado, se importaba. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si se exportaban, es decir, se venía al exterior carnes y cereales, y se importaban, es decir, se compraban del exterior, desde vestidos y bufandas hasta locomotoras, como está ahí, digamos, en el gráfico, ¿sí? ¿Se entiende cómo es esta cuestión? ¿Sí? Entonces, básicamente, este era, digamos, el modelo económico. Obviamente, el modelo económico que al país le convenía, porque el país, sabe, ustedes dicen que la Argentina tiene las tierras más productivas del mundo, las tierras más ricas del mundo, las que producen mejores, digamos, cereales y cultivos, y aparte las pasturas mejores para guardar el ganado. Pero bueno, digamos, al ser un modelo agroexportador, los únicos que ganaban con ese, en general, digamos, no quiere decir que esos que fueran solamente los únicos ellos, pero quienes básicamente ganaban eran los terratenientes. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo falta, digamos, para que ese modelo, digamos, tuviese éxito? Bueno, básicamente tres cosas más. Acá están las dos más importantes, vamos a ver la tercera cuál es. Este modelo económico lo que requería era
Por un lado, digamos, requería de inversiones extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo soy un terrateniente, supongamos. Yo tengo un campo y quiero exportar, ¿sí?, el trigo y las vacas. Necesito un puerto. Ese puerto hay que construirlo. ¿Quién lo va a construir? Lo tiene que construir, digamos, capitales extranjeros por años porque no hay plata en la Argentina para hacer un puerto. Si yo tengo una estancia, digamos, en el interior del país, necesito un tren para poder llevar la mercadería hasta Buenos Aires y de allí, digamos, importarla. Exportarla, perdón. Bueno, esto, digamos, requiere entonces de que haya, digamos, un ferrocarril, que se tienda las vías, que lleguen los locomotores. ¿Quién pone la plata, digamos, para eso? Bueno, básicamente son capitales británicos. Básicamente. ¿Sí? Digo, y así un montón de cuestiones, ¿no? Los bancos, por ejemplo, supongamos que yo quiero un crédito, ¿no es cierto?, para mejorar las razas del ganado que exporto. Bueno, necesito un crédito. ¿Quién me da ese crédito? Un banco inglés. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como aparte la economía argentina tenía mucho potencial en ese momento, porque justamente los productos que la Argentina vendía eran muy necesarios para los ingleses, muchos inversionistas extranjeros, específicamente británicos, digamos, estaban muy dispuestos a hacer inversiones en la Argentina. Aparte, por otra razón más, digamos, ustedes piensen, por ejemplo, que los ingleses que invertían en el ferrocarril también se quedaban con tierras que estaban a los costados del ferrocarril. Entonces, era un negocio muy redondo. Entonces, por un lado, digamos, hacen falta inversiones extranjeras para desarrollar la capacidad productiva. ¿Por qué razón? Porque un país que tiene, digamos, un ferrocarril puede poner más tierras a cultivar. Un país que tiene un puerto, digamos, puede sacar más barcos. Por lo tanto, digamos, un país con estas inversiones es un país que tiene una capacidad de producción mucho mayor. Estas inversiones, digamos, son extranjeras y el Partido Autonomista Nacional que gobernaba el gobierno de Roca, justamente, crea todas las condiciones para que para que esas inversiones lleguen a la Argentina. Entonces, las inversiones extranjeras fueron, de alguna manera, específicamente británicas, una política del Estado argentino que atraía esas inversiones. Y la segunda cosa tiene que ver, digamos, con la población en la Argentina. Ustedes piensen que la Argentina en ese momento, ¿sí?, no llegaba a los 2 millones de habitantes. Piensen lo siguiente, hoy somos 45 millones en el país que es igual que en aquella época, y se considera que aún así, digamos, somos un país deshabitado. ¿Por qué razón? Porque 45 millones en el territorio gigantesco que tenemos como país implica, digamos, que somos un país con pocos habitantes. Imagínense en aquella época con una población de 2 millones de personas, un país realmente deshabitado. Hacía falta gente que trabajara, ¿sí? Y este grupo que gobernaba, digamos, creía además, digamos, que para desarrollar la economía, hacía falta, digamos, de la cultura del trabajo que podían traer inmigrantes europeos. Entonces, otra de las políticas va a ser justamente fomentar la inmigración europea, ¿sí?, para que estos trabajadores que llegaban de Europa extremadamente pobres pudiesen trabajar, digamos, tanto en los campos como en la administración pública de las ciudades, y de esta manera, ¿sí?, pudiesen hacer que el país creciera económicamente. O sea, estaban las tierras, estaban los capitales, hacían falta trabajadores, ¿sí? Por otra parte, también pienso una cosa, digamos, cuanto más trabajadores hay, más baja el salario, también le convenía a los terratenientes, digamos, nuestra política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a promover la inmigración europea. Claro, ellos esperaban, digamos, gente del norte de Europa, que eran los lugares más, digamos, los lugares más desarrollados, ¿no es cierto?, del mundo europeo. Y sin embargo, terminan llegando al país, básicamente, inmigrantes, ¿sí?, del sur de Europa y del norte de África y digamos, de Medio Oriente. Básicamente llegan italianos, españoles, turcos, rusos, húngaros, armenios, ¿sí? Es la clase de inmigración que llega, algunos franceses. Yo siempre digo, digamos, que eh, seguramente, digamos, los hombres de esta generación que promovían la inmigración esperaban, digamos, que los barcos llegaran, ¿no es cierto?, y esperaban ver bajar cabecitas rubias del norte de Europa, de Inglaterra, de Alemania, de Irlanda, ¿sí? Y vieron, digamos, cabecitas como esta, ¿no es cierto?, como mi bisabuelo, Don Chicalese, que llegó, digamos, de Italia básicamente en 1890, aproximadamente en 1880 1890. Piensen ustedes que una población que tenía la Argentina, ¿sí?, de 2 millones de habitantes, ¿sí?, entre 1880 y 1930, ¿sí?, ingresan al país cerca de 5 millones de extranjeros inmigrantes. O sea, sobre la base de una población de 2 millones, llegan al país 5 millones más. O sea, imagínense, digamos, la influencia que tiene la inmigración europea, digamos, en la Argentina. ¿Sí? Esto lo hace la Argentina un país distinto, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica, que no han tenido, digamos, estas mezclas, digamos, ni esta influencia por parte de la inmigración europea. ¿Sí? Y otra cosa más, digamos, les cuento. De esos 5 millones, aproximadamente 3 eran italianos, aparte, ¿no? Por lo cual, digamos, podemos ver también cuál es, de alguna manera, la influencia, digamos, que han tenido la inmigración, específicamente la inmigración italiana, digamos, en la conformación de la sociedad argentina.
Entonces ustedes piensen lo siguiente, lo que era el país, digamos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, principios de 1800, fines de 1800, principios de 1900. Era un país próspero económicamente, con muchas desigualdades, porque de alguna manera, digamos, esa riqueza que se producía producto de la exportación, digamos, e importación, quedaba básicamente en el sector terrateniente, que era lo que tenía la tierra, y aparte el país era un collage de personas que venían, digamos, desde Europa a la Argentina en condiciones de extrema pobreza, que llegaban a vivir en los conventillos de La Boca y de San Telmo, y obviamente, digamos, en donde era una especie de crisol de lenguas, de religiones, de culturas, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno de Roca, en 1884, va a decir, bueno, para poder, digamos, homogeneizar, o sea, para poder, digamos, hacer que el hijo del inmigrante italiano, español, ruso, turco, polaco, húngaro, árabe, ¿sí? Armenio, se sienta argentino, no nos queda otra que crear la escuela pública. O sea, la escuela pública argentina es básicamente, por eso, digamos, elegí estas fotos para ilustrar, elegí justamente, digamos, estas fotos porque la escuela pública argentina es una escuela pública que está orientada fundamentalmente a la construcción de la nacionalidad. A fines del siglo XIX nadie era argentino, nadie se sentía argentino. ¿Y por qué se iban a sentir argentinos si la Argentina era una construcción muy reciente? No existía antes la Argentina. ¿Cómo alguien se va a sentir argentino? Sobre todo alguien que de parte venía de afuera, pero incluso para quien estaba acá adentro, digamos. A ver, un tucumano, por ejemplo, era tucumano, no era argentino, no se sentía argentino, no había ninguna razón para que se sintiera argentino. Un salteño, un jujeño, incluso un porteño. Entonces, la educación pública, mediante la ley 1420, lo que va a hacer justamente es, digamos, llevar a cabo, ¿sí?, un proceso de homogenización. La educación pública justamente tiene que ver con poder, digamos, construir la nacionalidad argentina. A ver, esto es muy importante, hagamos memoria. Hagamos memoria. A ustedes seguramente muchos hicieron ya la primaria y la secundaria en el siglo XXI, ¿no es cierto? Muchos de ustedes. Los actos escolares, vestirlos de granaderitos, digamos, en la escuela, cantar el himno, digamos, en cada acto patrio, izar la bandera y arriarla con una oración de por medio, ¿sí? Contarles, por ejemplo, que la patria nació el 25 de mayo de 1810. Contarles la epopeya de la independencia en 1816. Bueno, son todos relatos de la escuela que no tienen nada que ver con la historia real, que justamente, digamos, a lo que apuntan es a que uno, digamos, tenga el orgullo de ser argentino. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque era necesario, digamos, construir o crear la idea de que somos todos argentinos. La escuela pública argentina que se crea con la ley 1420, que hace, digamos, que la educación sea la gratuita, pública y laica. ¿Por qué razón? Bueno, porque justamente lo que crea el Estado argentino es una educación laica y pública, libre de toda religión, gratuita porque todos tienen que ir a la escuela, ¿no es cierto? Porque justamente era necesario que todos fueran a la escuela para construir allí la nacionalidad argentina, ¿sí? Este proyecto, entonces, digamos, educativo tiene mucho que ver con el proyecto político, la generación del 80. Era necesario, digamos, que los sujetos que venían de todas partes del mundo se sintieran argentinos para así poder obedecer al Estado argentino. ¿Vamos? Entonces, son estos tres procesos, digamos, que llevan a cabo, ¿sí?, que se construye un país. O sea, el país que conocemos se construye, se crea en estos años, ¿sí? Por un modelo exportador, con la educación pública y con la inmigración. ¿Estamos? Bueno, espero, digamos, que les haya sido, digamos, de ayuda este video, ¿sí? Lean los textos, digamos, que tienen para leer, que han sido indicados, digamos, en la hoja de ruta, y ya la semana que viene nos veremos, pero para hablar, digamos, de la política en estos años, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ¿eh?